ciencia no cuida a los chicos como corresponde, terminan atendiendo de igual forma a estos pequeños, pero hay necesidad también de que se tomen medidas penales con respecto a esto. Y ya estamos en contacto con Diana Argüello Caniza, defensora pública, para que nos cuente un poco qué responsabilidad tienen los padres de los niños heridos en estos casos tan trágicos que son noticia lastimosamente en este lunes. Diana, bienvenida a la jornada. Te saludamos aquí Gabriela Sosa y también Dante Melgarejo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación una vez más y por tenernos en cuenta el Ministerio de la Defensa Pública. Y en este caso, bueno, me toca hablar desde la Defensoría de Niñez y Adolescencia del trabajo que venimos desarrollando. Así que les agradecemos este espacio tan importante. Y le estaba escuchando atentamente al doctor Saldívar, realmente muy correcta todas sus apreciaciones. Acá hay un trabajo bastante fuerte que tenemos que hacer todas las instituciones y sobre todo tener claridad también, sobre todo el sector salud, si son los que están atendiendo este tipo de situaciones, y también los actores dentro del sistema de protección y de la justicia penal. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros actualmente en Paraguay tenemos una ley que establece que este tipo de cuestiones de pirotecnia están prohibidas. La venta está prohibida. Esto ya lo establece el Código de la Niñez en el artículo 32, en donde establece claramente que es un artículo de venta prohibida a niños, niñas y adolescentes, y que el control está a cargo de las oficinas de la CODENI que tienen que estar instaladas en cada municipio. Así también tenemos una ley que es la 6754 del año 2020, es la que prohíbe la venta y suministro de pirotecnia y explosivos a niños, niñas y adolescentes, y donde se establece también que las autoridades de aplicación de esta ley son el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, quienes deben trabajar en una reglamentación, porque esta ley establece una serie de sanciones para aquellos individuos, empresas, comercios, etcétera, que hagan esta venta y suministro de este tipo de explosivos a niños, niñas y adolescentes. Si bien sabemos que obviamente detrás de cada niño, niña, adolescente hay un adulto responsable, entre comillas, porque realmente son irresponsables al poner estos artefactos de peligro en las manos de los niños y niñas, y sabemos ya, el doctor estuvo hablando acabadamente de las consecuencias que trae. Entonces ahí es donde viene la siguiente parte de lo que debería ser la intervención de los órganos, en este caso del Ministerio Público. Todos tienen la obligación de denunciar situaciones que pongan en riesgo la vida de niños, niñas, adolescentes. Inclusive esta ley especial que les comenté habla de la comunicación al 147 del Ministerio de la Niñez y Adolescencia y a las oficinas de CODENI. Ahora bien, los hospitales, en este caso el Hospital de Trauma, actuó correctamente al comunicar las situaciones a la Fiscalía, y ahí quiero hacer una mención especial. No es la Fiscalía del Menor o de Niñez y Adolescencia la que tiene que intervenir, es la Fiscalía Penal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una supuesta comisión de un hecho punible. Estamos hablando de adultos responsables que están poniendo en riesgo, en peligro, la vida de un niño, una niña y un adolescente. Entonces, esas precisiones tenemos que tener. Es a la Fiscalía Penal a quien corresponde la comunicación, y también a las oficinas de CODENI, porque el Código de la Niñez y Adolescencia establece eso, y también la ley especial. De hecho, el desafío es grande. Todos los años se hacen las campañas y tenemos que seguir insistiendo con esto definitivamente. Ahora, Diana, perdón, hecha la denuncia por parte del hospital, ya llegaron niños menores, obviamente, heridos. Desde el hospital hacen la comunicación, la denuncia penal a la Fiscalía Penal. ¿Cómo sigue ese proceso y cuántos casos tenemos de
cumplimiento de pena, si es que hay pena para este tipo de casos, ¿de cuántos años estamos hablando? Si nos podés comentar también eso, por favor. Nosotros yo represento a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y nosotros trabajamos en otro ámbito de intervención. Pero justamente también estuve en comunicación con agentes fiscales y lo ideal siempre es que se haga el reporte. Estaba hablando el doctor que el caso del niño que ellos atendieron es de la ciudad de Villa Hayes. Esa también es una precisión que todos tenemos que tener, sobre todo los operadores de los diferentes sistemas de protección a la niñez. Siempre que hablamos de un niño o niña adolescente para dar intervención a una instancia, ya sea Ministerio Público, Defensoría o CODENI, tenemos que tener en cuenta el domicilio del niño. Es decir, en este caso correspondía que la comunicación se haga al Ministerio Público Penal de la ciudad de Villa Hayes con intervención de la oficina de CODENI. En ese sentido entendemos también que muchas veces para los operadores es muy difícil poder identificar estas instancias y mismo para la ciudadanía. Entonces ahí se pone a disposición las líneas de 147, Fonoayuda del Ministerio de la Niñez, 133 también del Ministerio de la Defensa Pública. Decirte cuántos casos es una consulta que se debería hacer a la gente del Ministerio Público, ¿verdad? Okay. Pero sí hay una obligación de investigar, porque los médicos, siempre nosotros decimos, lo que tienen es la obligación de comunicar por lo que establece el artículo 5 del Código de la Niñez. Ahora bien, es el agente fiscal interviniente el que debe encuadrar su investigación dentro de la comisión de un hecho punible. Puede ser por violación del deber de cuidado o puede ser también ya de acuerdo a la lesión, si es una lesión grave, por otro tipo de hecho punible, y dar intervención también a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia si el caso lo amerita y se identifica a papá o mamá que no respondió o por lo menos faltó a lo que es el ejercicio de la patria potestad. Doctora, ¿usted conoce, no sé si llegó a su oficina o habrá comentado a alguien, de alguna persona mayor que fue condenada por esto? Porque todos los años vemos que hay criaturas que salen con lesiones. ¿Alguno de esos casos llegó a, digamos, al proceso final de una condena que usted recuerde? No tengo información, Dante, sería irresponsable de mi parte. Yo creo que esa consulta habría que trasladarla a algún representante del Ministerio Público. Pero sí entiendo que en este caso, ¿verdad?, el Hospital del Trauma correctamente hizo lo que establece el Código de la Niñez, comunicando esta situación para su investigación al Ministerio Público. Puede haber lo que decía el doctor, eso al comenzar ya decía, acá va a haber un Aise Yaranga. Y después le preguntaba yo la precisión, como estos casos en particular, creo que los dos incluso más graves, ocurren en un entorno de familias que viven probablemente en la pobreza, situación de vulnerabilidad, probablemente las investigaciones van a tener algún tipo de freno en el proceso en algún momento y el caso va a terminar literalmente en un OPAREI. ¿Eso cómo incide en el proceso de investigación, doctora? Por supuesto que incide. Yo creo que en ese sentido, si bien nosotros siempre vamos a apelar a todo lo que tenga que ver con la prevención, creo que llegando ya a estas fiestas todos tenemos que, digamos, trabajar fuertemente, Ministerio de la Niñez, con todas las instancias del sistema de protección, las oficinas de CODENI, cada una en sus municipios, la Fiscalía, la Defensoría, un trabajo articulado fuerte de prevención. Consideramos que también en ese sentido, y nosotros de la Defensoría decimos que tienen que haber también condenas ejemplares. ¿Para qué? Para que justamente se pueda entender que no por ser pobre o no por tener una situación de las que estás mencionando, vamos a evadir nuestra responsabilidad parental. Por eso que es muy importante, Dante, ahí no solamente darle intervención al Ministerio Público, sino también a la CODENI. ¿Por qué?
porque el Código de la Niñez establece en el artículo 34 las medidas de protección y apoyo que puede aplicar la oficina de CODENI. Y en ese sentido dice, puede hacer advertencia a los padres, orientación familiar, acompañamiento familiar, incluso también si hay alguna cuestión derivada ya de salud mental, también el acompañamiento para el tratamiento psicológico correspondiente. Es decir, esas medidas deben ser dispuestas por la CODENI, por eso no solamente quedarnos con la sanción penal, sino también con ese trabajo de acompañar a la familia. Y en ese sentido, como te digo, fuertemente volver a hacer hincapié en todo lo que tiene que ver con la prevención. Por eso el trabajo de ustedes es súper importante en la difusión de estos espacios y sobre todo en la aplicación de la ley también. Ahora, ya que hablabas de un trabajo en conjunto, de campañas preventivas, y el doctor Zaldívar mencionaba algo que me parece sumamente importante. La mayoría de los casos que tienen los peores resultados de accidentes son a causa del mismo petardo, del mismo elemento, el famoso cebollón. En algún momento en esas conversaciones de charlas preventivas o de acciones que se puedan tomar, nos habló de regular, por ejemplo, esta bomba que se vende hace décadas en nuestro país sin ningún tipo de regulación ni control, más que tratar de no venderle a menores de edad, cosa que ni siquiera se cumple tampoco. Así mismo, Gaby, por eso te decía lo de esta ley. La ley ya está, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente paso que nosotros vemos necesario es que tanto el Ministerio de Industria y Comercio como el Ministerio de la Niñez y Adolescencia trabajen en la reglamentación respectiva. ¿Para qué? Para que justamente se puedan ajustar los controles, ya que esta ley prevé, ¿verdad?, una serie de sanciones y multas para aquellas personas, empresas, comercios, etcétera, que dan a la venta este tipo de instrumentos que pueden ser muy nocivos. Y ahí vos traías justamente el tema del cebollón, ¿verdad? Que no solamente, obviamente, le afecta con mayor ímpetu a los niños y niñas, imagínate también que tiene su repercusión en los adultos. Entonces, todas esas cuestiones son las que se ponen encima de la mesa y bueno, cada una de las instituciones ya tiene que ir trabajando dentro del ámbito de sus competencias. Bueno, Diana, muchísimas gracias por la comunicación, por pintarnos un poco mejor el panorama con respecto a lo que se exponen los padres y por supuesto tratar de seguir generando conciencia para lo que va a ser este año nuevo, donde esperamos no tener tan tristes noticias que contar el próximo lunes. Muchísimas gracias.